Buenos días mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy vamos a compartir nuevamente la palabra de Dios y hoy vamos a hablar acerca del gozo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos, mis amados hermanos, qué es el gozo? ¿Qué es el gozo? El gozo es un tema muy recurrente en la Biblia, mis amados hermanos, y se diferencia de la mera felicidad, ya que esta está profundamente arraigada en nuestra relación con Dios. El gozo está profundamente relacionado, repito, con nuestra relación con Dios. A través de las Escrituras, mis amados hermanos, vemos que el gozo es un fruto del Espíritu Santo y una manifestación del reino de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué decimos que es una manifestación del reino de Dios en nuestras vidas? Porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Ahí en Gálatas 5, mis amados hermanos, versículo 2 dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entre los frutos del Espíritu Santo se encuentra el gozo, mis amados hermanos. Lo cual quiere decir que el gozo es algo que viene directamente de Dios. Es algo directamente interno. El gozo se diferencia de la felicidad en que la felicidad depende de las circunstancias externas, mis amados hermanos. La felicidad es dependiente de lo que pasa a nuestro alrededor. La felicidad se alimenta. La felicidad crece por lo que sucede en nuestra vida externa, por las sensaciones externas, por lo que vemos exteriormente, por si hay en nuestro alrededor cosas favorables, si tenemos muchas posesiones, por decirlo así, si tenemos una estabilidad económica terrenalmente, si en muchas ocasiones tenemos la facilidad de disfrutar todo lo que queramos. En ese momento, al parecer, nosotros tenemos esa situación de felicidad. Pero el gozo no depende de las situaciones externas, mis amados. El gozo depende de las circunstancias o de lo que hay en nuestro interior. El gozo es una condición interna basada en nuestra relación con Dios. Es una condición. Eso se diferencia de la felicidad, que la felicidad es dependiente de lo que sucede a nuestro alrededor, mientras que el gozo es una condición, es algo estable, es algo firme, es algo que permanece, es una condición, un estado que es inamovible. ¿Por qué? Porque estar directamente relacionada con la relación que nosotros tengamos con Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Qué clase de relación tenemos con Dios? Eso es una buena pregunta para mí y para todos ustedes. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque si nosotros queremos tener gozo, debemos tener relación con Dios. Si nosotros queremos tener un gozo constante que fluya, pues debemos tener también una relación constante y que fluya con Dios. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que para que haya gozo, y recordemos que una vez hablamos de la paciencia, que también es un fruto del Espíritu, que para que haya un buen gozo, por decirlo así, para que haya un gozo constante, debe haber una constante contacto con Dios, hablar con Dios constantemente, tener constantemente un contacto con la palabra de Dios, constantemente vivir en la voluntad de Dios, agradar a Dios constantemente, vivir en santidad constantemente, andar en el Espíritu. ¿Para qué? Para que el gozo de Dios permanezca en nuestro corazón. El gozo es algo que es de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Por lo tanto, nada de lo externo podrá afectar nuestro gozo interior. Nada de lo externo tampoco podrá alimentar o quitar o aumentar o disminuir nuestro gozo que hay adentro. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo de Dios
permanece dentro en nuestro corazón, si Él está ahí y está creciendo y está fortalecido, si estamos llenos del Espíritu Santo, pues el Espíritu, el gozo, su fruto, nunca va a disminuir, ni va a ser quitado por nada lo que pueda pasar exteriormente. Puede pasar lo que sea exteriormente, mis amados hermanos, y el gozo no se nos va a ir. Y hay aquí la pregunta, entonces, ¿por qué muchos de nosotros no tenemos gozo? ¿Por qué hay tanto desánimo? ¿Por qué hay tanta depresión hoy en día? ¿Qué está sucediendo? ¿En dónde estamos fallando, mis amados hermanos? Porque aquí el problema no es de Dios, el problema debe ser de nosotros, porque Dios permanece tal cual como Él es, Él no cambia, Él es inmutable, Él es incambiable, Él permanece siempre en su mismo estado, firme, fiel, bondadoso. Sus promesas permanecen, no cambian, nunca dejan de ser. Entonces, ¿a dónde radica o de dónde nace precisamente que nosotros no tengamos gozo como cristianos? ¿Cuántas personas en la iglesia no permanecen en la vida cristiana porque para ellos no es un gozo vivir en el Espíritu? ¿Cuántas personas uno no ve deprimidas, tristes en la iglesia? Y no estoy hablando de que no podamos estar en ciertos casos desanimados, debilitados, no, porque nosotros somos seres humanos, pero el gozo del Señor siempre debe permanecer. Un cristiano no puede estar en un estado de depresión por años, mis amados hermanos, o meses, porque es como si Dios se fuera por meses o se fuera por años, o es como si la promesa de Dios cambiara, y no es así, mis amados hermanos. Si la promesa de Dios permanece firme y si su palabra permanece firme, pues así también debería ser nuestro gozo, así también debería ser nuestro gozo de Dios en nuestro interior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde está la fractura? ¿En dónde está la fractura, mis amados hermanos? En el Salmo 16:11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y es precisamente aquí donde radica la respuesta, mis amados hermanos, porque el Salmo dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay plenitud de gozo, un gozo completo, es desde la presencia de Dios, mis amados hermanos, es donde radica el gozo genuino. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para poder tener ese gozo? Pues estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros dejamos, mis amados hermanos, de estar en la presencia de Dios, pues el gozo de Dios no va a estar en nuestra vida. Cuando nosotros dejamos o olvidamos o no recordamos las promesas de Dios, pues ahí es donde el gozo no va a permanecer, porque el gozo debe estar sustentado por la fortaleza, por cuánto nosotros andamos y vivimos en la presencia de Dios y vivimos en el Espíritu. Recordemos que el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios, y si nosotros no andamos en el Espíritu de Dios, siendo guiados por el Espíritu de Dios, mis amados hermanos, pues el gozo de Dios no va a estar en nuestras vidas. El Salmo también nos dice, mis amados hermanos, que en la presencia de Dios hay delicias a tu diestra para siempre. No habla de una sola delicia, de muchas delicias. Cuando estamos en comunión y en relación con Dios, mis amados hermanos, es donde aprendemos nosotros todo lo que Dios tiene para nosotros, todas sus promesas y todo lo que Dios nos manda a nosotros o piensa de nosotros o nos ha prometido para nosotros, todos los beneficios de Dios, todas las delicias de Dios. Cuando vivimos en una constante relación con Dios, aprendemos a deleitarnos en todas las cosas que provienen de Dios y ya no en las cosas que provienen del mundo.
en las cosas terrenales. Ya no nos deleitamos en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Y dice también el Salmo: me mostrarás la senda de la vida, lo que quiere decir que Dios es el que me va a indicar cuál es la senda verdadera de la vida, cuál es la senda por donde debemos andar, cómo nosotros debemos vivir. ¿Para qué? Pues precisamente para andar constantemente obedeciendo a Dios, andando en el camino de Dios y andando en un gozo constante que proviene de Dios. En la presencia hay plenitud de gozo, mis amados hermanos. En la presencia de Dios, plenitud de gozo. Cuando estamos en la presencia de Dios, nuestro interior se fortalece. Cuando estamos en la presencia de Dios, nos descargamos de toda nuestra ansiedad. Recordemos que en Pedro nos enseñó que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto lo dice en 1 de Pedro 5:6. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros no tenemos gozo en nuestro corazón, hay algo que está sustituyendo el gozo del Señor. Y es, o puede ser, o la ansiedad, o la preocupación, o la depresión, o la tristeza, por algo que está sucediendo, o por alguna circunstancia, o cuando tenemos nuestra confianza o dependemos totalmente de las cosas exteriores. Si bien es cierto que las circunstancias externas crean una presión en nuestra vida, no deben de robar nuestro constante gozo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y cuando Dios ya nos ha mostrado la senda de la vida, lo que Él ya tiene planeado para nosotros, nuestro destino, todo un propósito, el propósito de nuestra vida y nuestro destino eternamente, en este caso con nuestro Señor Jesucristo, y nosotros confiamos en esa palabra, sabemos que es real, entonces vamos a entender, mis amados hermanos, que lo que podamos estar viviendo no es eterno, es temporal. Sabemos que Dios tiene cosas mejores para nosotros, aunque por ahora tengamos que padecer en ciertas cosas, como también lo enseña Pedro a los que estaban en la dispersión. Entonces, ¿qué es lo que debe mantener el gozo en medio de cualquier cosa? No las circunstancias externas, no, sino en cuanto nosotros andamos en el Espíritu, cuánto nosotros estamos en la presencia de Dios y cuánto de la palabra de Dios y de sus promesas están dentro de nosotros. Pero hay un problema, mis amados hermanos. En el Salmo 100, en el Salmo 103, dice: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de tus beneficios. Hay un problema que hay en nosotros los seres humanos, que nosotros no somos más bien de olvidar todo lo que Dios nos ha hablado, nos ha dicho. Es por eso, mis amados hermanos, que debemos repetirnos de día en día, renovarnos de día en día en sus promesas y en su palabra. ¿Para qué? Para que haya un constante gozo en nuestro corazón, mis amados hermanos. En el Salmo 28, si usted tiene su Biblia ahí, acompáñeme. En el Salmo 28, 7 dice: Jehová, o sea, Dios, es mi fortaleza. ¿En quién está nuestra fortaleza, mis amados hermanos? Si ahí la palabra está diciendo, el salmista está diciendo que Dios es su fortaleza, es porque necesitaba estar fortalecido, es porque necesitaba tener una fortaleza en su mente, en su alma, en su espíritu, en su corazón, en su vida. Necesita una fortaleza porque hay hostilidad en la vida. Hay hostilidad, hay presión en la vida. La vida es algo que constantemente es una aflicción o una angustia por todo lo que pasa a nuestro alrededor, y más hoy en día donde hay noticias, solo noticias malas, inseguridad, violencias de todo tipo, y es donde necesitamos que Dios sea nuestra fortaleza y aparte nuestro escudo. ¿Escudo de qué? Pues ¿para qué usa un soldado el escudo? Pues para protegerse de las cosas externas, protegerse de las cosas externas.
Si Dios no es nuestro escudo y Dios no es nuestra fortaleza que nos cubra, que nos proteja, que nos cuide, que sea un escudo alrededor de nosotros o una fortaleza alrededor de nosotros, que nos proteja de las cosas externas, de aflicciones, de depresiones, de cosas, de malas noticias, de guerras, de pandemias, enfermedades, todo eso que ataca nuestra mente, amados hermanos, porque eso ataca nuestro interior. ¿Cómo lo ataca? Haciéndonos querer deprimir, quitarnos el gozo, haciéndonos estar en un estado emocional de inquietud, de turbación, de descontrol, de una total desequilibrio emocional y mental, como lo vemos hoy, sobre todo en la juventud y en los jóvenes. Y es porque en nuestra vida no hay alguien en quien nos apoyamos, en quien nos fortalecemos y en quien ponemos nuestro escudo. Ahora, ¿cómo es Dios nuestro escudo y cómo es Dios nuestra fortaleza, amados hermanos? Porque muchos dirán, pues que yo no lo veo, ¿cómo va a ser Dios mi escudo si no ni lo veo? Pues hermanos, por medio de la fe. En la palabra sigue diciendo el versículo, en él confió, ¿quién? Mi corazón. Recordemos que esto es algo interno, es algo que nosotros debemos mantener internamente de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Nosotros no podemos pretender las cosas de Dios, sustentarlas o apoyar las cosas de Dios, o que las cosas de Dios dependan de las cosas externas, porque muchas veces nosotros creemos que Dios está o no está con nosotros por lo que sucede en el exterior, y eso no es así. Muchos de los profetas y muchos de los apóstoles o de los grandes hombres de Dios vivían fortalecidos y vivían en el gozo de Dios por su situación o su espiritualidad o su confianza en Dios, no por lo que tenían a su alrededor, porque muchos de ellos padecieron, sufrieron persecución. Jeremías se le llamaba el profeta llorón. ¿Por qué? Porque en su ministerio él predicaba la palabra de Dios y nadie le creía, todo lo contrario, antes lo perseguían, estuvo en las mazmorras, estuvo hasta en un pozo de aguas sucias, estuvo entre el estiércol, y aunque sí lloraba de angustia y todo eso porque no lo escuchaban y era rechazado, él permaneció firme, su confianza en Dios permaneció firme, así como también la del apóstol Pablo, como Pedro, como Jesús y todos ellos. ¿Por qué? Porque en su interior, en su corazón, había una fortaleza y un escudo, el cual era Dios, el cual era su confianza y su fe en Dios. ¿Fe en qué? Pues fe en todo lo que ya Dios les había dicho, y ellos tomaron las palabras de Dios como un ancla y una seguridad de su vida. Entonces ahí es donde nosotros, un ejemplo, mis amados hermanos, Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros creemos eso, nunca nos vamos a sentir solos. Eso crea una fortaleza y un escudo en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestro corazón, y nunca nos vamos a sentir solos. ¿Por qué? Porque creemos totalmente que lo que Él está diciendo es verdad. Y si creemos que lo que Él está diciendo es verdad, confiamos que eso es verdad y que es real, pues esto nos va a mantener en una actitud constante de gozo y de seguridad en Dios, de que no vamos a estar solos. Así, al parecer parezca que estuviéramos solos, pero no es así. ¿Por qué? Porque nuestro interior está confiado en Dios, nuestro interior está lleno de Dios. Dice, en Él confió en mi corazón, y al confiar en mi corazón fui ayudado. ¿En qué ayudado? Pues fui alimentado, fue sustentado, ayudado ¿a qué? A mantenerme en un equilibrio, en un estado emocional estable, y no solamente estable, en crecimiento, de gozo, de alegría, de fortaleza. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda, Dios alimenta eso dentro de nosotros. ¿Con qué? Con la fe. Con la fe, no con las circunstancias externas, sino con la fe, con la confianza de que Dios es fiel y cumple lo que Él dice. Dice, en Él confió mi corazón y fui ayudado.
Esto también habla, mis amados hermanos, que Dios no nos deja en las circunstancias siempre. Si nosotros confiamos en Dios y lo ponemos como nuestra fortaleza y nuestro escudo, pues vamos a recurrir a Él constantemente, no vamos a recurrir a nada más. Y Dios en algún momento nos va a rescatar o nos va a librar de ciertas circunstancias, mis amados hermanos. Nos va a librar de ciertas circunstancias si confiamos en Él. Él nos ayuda. Él es nuestro ayudador. Y esto crea en nosotros un gozo y un estado emocional estable constantemente. Dice, como fui ayudado, como confié en Dios y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. Pero lo primero que se necesita para que haya gozo en mi corazón es primero confianza en Dios, en mi corazón. El alimentador del gozo en nuestra vida, en la vida espiritual de todo creyente, el alimentador del gozo es la fe, es la confianza en Dios. Este es el alimentador del gozo, la fe. Eso es lo que mantiene nuestro estado, el estado de nuestro corazón en gozo. Y termina diciendo, y con mi cántico le alabaré. Cuando una persona está llena de gozo, por lo general expresa eso con sus palabras. Se le ve en su vida constante, en su rostro se le ve. Un cristiano o un creyente que está lleno siempre del gozo de Dios, constantemente está cantando y está alabando al Señor, adorando al Señor. Un cristiano lleno del gozo de Dios siempre tiene el gozo de Dios en su boca. El salmista también decía, bendeciré a Jehová de todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Esto lo dice en el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, dice. Se gloriará mi alma. ¿Por qué? Porque nuestra confianza, nuestra fortaleza y nuestro escudo es Dios, que es el que hace que en medio de cualquier circunstancia nuestro gozo permanezca, no se vaya ni sea arrebatado. Jesús también lo enseñó en Juan 16:33, donde dijo, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. O sea, pareciera que no, pero qué gozo me va a dar que Jesús me esté diciendo que en el mundo tendréis aflicción. Pero el gozo está en que Él dice estas palabras, o sea, para que en mí tengan paz. Y aparte dice, confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él es nuestro gozo, mis amados hermanos. Pero para que eso permanezca, nosotros debemos buscar el que es la fuente del gozo. Porque esto no viene de nosotros, ni de las circunstancias externas, ni del dinero, ni de nada que sea externo, sino de Dios. Por eso nuestra relación depende, o nuestro gozo depende directamente de nuestra relación con Dios, no nuestra relación con nuestra esposa, ni con nuestros amigos, ni con los hermanos de la iglesia. Contribuyen en cierta manera porque ellos nos van a mantener en la presencia de Dios, nos van a fortalecer y animar a estar en la presencia de Dios, pero no es la raíz. La raíz del gozo es Dios. En Nehemías 8:10 dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. En la presencia de Dios está el gozo, pero en el gozo está la fortaleza. O sea, esto es una cadena de bendición, mis amados hermanos. Para que haya fortaleza debe haber gozo. Gozo en la presencia de Dios. ¿Y cómo viene el gozo? Por estar en la presencia de Dios. Y viene directamente también de confiar de que de Dios viene todas nuestras bendiciones, nuestro gozo y nuestra fortaleza. Por eso nosotros buscamos constantemente a Dios y debemos tener una relación constante con Dios. En su palabra, en sus promesas, ir a la presencia de Dios en oración, hablar con Él, exponerle todo, porque Dios no se le esconde nada. Y Dios nos ayudará. ¿Cómo nos va a ayudar? Fortaleciendo nuestro ánimo, fortaleciéndonos, llenándonos de su gozo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Dios nos ha escuchado, confiamos en Él, nuestro corazón se siente confiado y sabemos que Dios está con nosotros siempre y confiamos en sus promesas. La madre de Jesús, María,
en Lucas 1, 46, 47 dice: entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. En Dios mi Salvador. Cuando nosotros creemos que Dios es nuestro Salvador, el que nos salva de la condenación eterna principalmente y de nuestros pecados, pero nos salva de muchas cosas que también puedan pasarnos en nuestra vida, nos salvan de tantas cosas. Aparte de eso, la palabra de Dios es una instrucción que si la obedecemos nos van a guardar de muchas cosas, mis amados hermanos, de caer en pleitos, de caer en riñas, de caer en peleas, de caer en tentaciones que nos lleven a tener consecuencias que nos van a perjudicar. Entonces la palabra de Dios nos guarda. La palabra de Dios es nuestra salvación. Dios es nuestra salvación. Entonces el espíritu, nuestro interior, se va a regocijar. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es nuestro Salvador. Él es el que nos libra. Él es el que nos salva de tantas cosas cuando nosotros lo buscamos constantemente. Pero si nosotros buscamos constantemente lo contrario a Dios, pues ¿qué es lo que va a venir? No hay regocijo. Puede que haya felicidad, pero la felicidad no es eterna, amados hermanos. La felicidad depende de las circunstancias externas. Entonces cuando la circunstancia externa no es tan favorable, pues no va a haber felicidad. Mientras que el gozo es algo que sí permanece, es como un río que fluye, es como una fuente que permanece ahí. El Señor Jesús lo dijo: el que oye mis palabras, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dice en Juan 7:38. Entonces nuestro regocijo viene, ¿por qué? Porque sabemos que Dios es nuestro Salvador. De Él depende nuestra estabilidad emocional, nuestro gozo y nuestra fortaleza. Los apóstoles en Hechos 13:52 dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque eran discípulos del Señor. ¿Un discípulo quién es? Alguien que está constantemente siguiendo a su Señor o a su Maestro. Y los discípulos seguían constantemente a su Señor y a su Maestro. Y estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. O sea, si estaban llenos del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque andaban constantemente en la presencia de Dios y siguiendo su palabra y sirviéndolo. Estando llenos del Espíritu Santo, pues el gozo de Dios estaba también lleno. ¿Por qué? Porque ellos estaban alimentando ese gozo andando en el Espíritu, andando en el Señor. Y un seguidor y un discípulo del Señor debe andar así, mis amados hermanos. Todo aquel que es seguidor, creyentes, que es discípulo del Señor, pues debe andar en el gozo, lleno del gozo y lleno del Espíritu de Dios. El etíope eunuco en Hechos 8:39 dice: cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Qué coincidencia que en todos los versículos que hemos leído, mis amados hermanos, siempre está el gozo y el Espíritu Santo mencionados en cada palabra. No es coincidencia, mis amados hermanos, que la misma palabra esté en todos los versículos: gozo y espíritu. Pues debemos tener en cuenta, mis amados hermanos, que precisamente el gozo proviene del Espíritu Santo. El gozo proviene del Espíritu Santo. El gozo proviene directamente de nuestro Señor. Ahora, mis amados hermanos, debemos tener cuidado precisamente cuando no andamos en el Espíritu, la guía del Espíritu Santo de Dios, y estamos descuidados, estamos debilitados en nuestra relación con Dios, en alimentar y en estar vestidos precisamente del Señor Jesús, en apartarnos de la comunión, de la relación, y apartarnos, alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos lleva, mis amados hermanos, indudablemente nos lleva a caer en algún pecado. Porque nosotros caemos en algún pecado, mis amados hermanos, cuando estamos en una necesidad, en un debilitamiento del espíritu. Porque si está débil el espíritu,
la carne debe estar fuerte, porque si no alimentamos el espíritu, algo tenemos que estar alimentando, o con algo nos debemos estar satisfaciendo. Si no nos satisface el espíritu, estamos siendo satisfechos por la carne, estamos proveyendo para la carne o estamos proveyendo para el espíritu. Y esto nos lleva al pecado, mis amados hermanos. En el Salmo 51, versículo 12, en el contexto de este salmo, precisamente David estaba hablando de un arrepentimiento, estaba confesando un pecado en el cual él había caído. Y en el versículo 12 el salmista dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. En la Nueva Traducción Viviente este pasaje dice de la siguiente manera: restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. La palabra de Dios para todos dice: hazme sentir de nuevo la alegría de tu salvación y que me sostenga tu espíritu que me guía. Entonces, mis amados hermanos, aquí podemos ver claramente que una de las consecuencias que no tengamos el gozo de la salvación en nuestras vidas es porque hemos pecado o no hemos confesado algún pecado. Recordemos que si no confesamos un pecado, pues este se va acumulando y un pecado nos lleva a otro pecado y a otro pecado, y esto nos lleva a una condición. Si no lo confesamos y no nos apartamos de él, nos lleva a una condición de endurecimiento, de insensibilidad y de apostasía, amados hermanos. El salmista se arrepiente y le pide perdón a Dios por su pecado, pero le pide que le devuelva el gozo de la salvación, lo que quiere decir que cuando estamos en un pecado no confesado, perdemos el gozo de la salvación. ¿Cuál es el gozo de la salvación? Tener la seguridad de que estamos seguros de que tenemos asegurada nuestra salvación en Cristo Jesús. Por eso es necesario arrepentirnos, mis amados hermanos. Sí, somos cristianos y ya el Señor nos ha perdonado muchos pecados, pero eventualmente caemos en uno que otro error o maldad o pecado. Y por eso, mis amados hermanos, debemos estar continuamente de día en día renovando ese perdón con Dios para que no se pierda el gozo de saber que somos salvos. Ese gozo interior, mis amados hermanos, de tener entendimiento y de tener la certeza, la convicción de que el Señor Jesús nos ha salvado. Ese gozo es el que nos mantiene firmes, porque sabemos que aunque pasemos lo que pasemos en este mundo, tenemos algo seguro con el Señor, que es la salvación. Algo seguro con el Señor, que es la salvación, mis amados hermanos. En 2 de Timoteo, mis amados hermanos, ustedes lo pueden buscar ahí también. 2 de Timoteo 1:14. Desde el 12, en el versículo 12 de 2 de Timoteo 1, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y es de esto de lo que les estoy hablando precisamente, amados hermanos. Esa seguridad la que expresaba el apóstol Pablo es precisamente la expresión de una persona que tiene el gozo de la salvación. Esa seguridad, esa certeza de poder decir que Dios tiene un depósito para aquel día, para él. Dios tiene un depósito para nosotros, mis amados hermanos, en el reino de los cielos para nosotros. Pero debe haber una seguridad en nosotros, mis amados hermanos, de salvación, que produzca precisamente el gozo de obtener esa salvación. El gozo de saber que con Cristo Jesús tenemos un depósito con Él. Eso produce un gozo en nosotros. Y ese gozo no avergüenza, más bien nos alimenta, nos alienta y nos fortalece, mis amados hermanos. Dios es poderoso para guardar ese depósito para todos nosotros, para cada uno de nosotros.
Y Pablo tenía esta seguridad, mis amados hermanos, de ese gozo de esa salvación, precisamente porque tenía que una conciencia limpia delante del Señor. Una conciencia limpia delante del Señor. Por eso debemos mantenernos, mis amados hermanos, renovándonos en el Señor, estando en comunión, estando en la presencia de Dios cada día, así como el salmista. El salmista se acerca a la presencia de Dios para agradecerle y para pedirle perdón por aquel pecado que había cometido. Le pide al Señor que le devuelva el gozo de su salvación, aquel que había perdido por el pecado que había cometido, mis amados hermanos. Debemos estar constantemente, amados hermanos, entonces en la presencia del Señor, andando en el Espíritu Santo. En Santiago, mis amados hermanos, capítulo 1, versículo 2 y 3, Santiago habla del gozo también y lo expresa de la siguiente manera: hermanos míos, hablándole a cristianos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. ¿Cuál es la clave, mis amados hermanos, de este gozo, de mantener el gozo de Dios? El que no es externo, sino el que es interno, el que depende del Espíritu y no de las condiciones externas. ¿Cuál es ese motivo? ¿Cuál es esa razón por la cual podemos mantenernos con ese gozo? Aquí lo dice claramente: sabiendo. ¿Cuántos de nosotros podemos tener la seguridad que sabemos lo que nos espera con Cristo? Que sabemos que lo que nos está pasando es por un propósito, con Dios. ¿Cómo nosotros podemos estar en constante certeza y en constante comprensión y sabiduría de que lo que nos está pasando, las circunstancias difíciles externas, son por un propósito de Dios? Porque aquí dice: la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esa sabiendo, si nosotros sabemos que la prueba que estamos pasando es para paciencia, ¿cuál paciencia? Esperar que el Señor vuelva para darnos nuestro depósito o para obtener la salvación con Cristo Jesús, que es la que esperamos. Si nosotros tenemos seguridad y sabemos de verdad que la prueba es para recibir eso, para que Dios nos salve, para esperar la salvación de Cristo, esto que produce un sumo gozo en nosotros. Cuando nos hallemos en las diversas pruebas, vamos a tener que es un sumo gozo. Nosotros lo podemos ver con aquellos mártires de la iglesia primitiva, mis amados hermanos, que eran muertos en el circo romano, muertos, aún quemados como antorchas en medio de la ciudad romana, que fue quemada por Nerón, y le echó la culpa a los cristianos de que habían sido ellos que habían quemado la ciudad. Los cristianos del primer siglo, mis amados hermanos, sufrían de toda clase de persecuciones, muertos, azotados, acribillados, comidos por los leones, quemados vivos, partidos por la mitad, aserrados, devorados por las fieras, metidos en hornos de fuego para que fueran quemados. Eran descoyuntadas sus miembros, mis amados hermanos. Esto es genuinamente e indudablemente es una persecución que ninguno de nosotros hemos vivido nunca. Puede que algún cristiano haya vivido una persecución de tal tamaño de dolor, puede que sí, pero muchos de nosotros no hemos pasado. Si pasamos por pruebas, son por circunstancias normales, por decirlo así, de nuestra vida, financieras, de salud, cosas como esas, mis amados hermanos, pero no, muchos de nosotros no por persecución por el Señor. ¿A qué voy con todo esto, mis amados hermanos? Que si los cristianos del primer siglo vivían tales persecuciones, cuando nosotros estudiamos la historia y vemos la vida de estas personas que sufrieron, vemos que ninguno de ellos se quejó, ni murmuró, ni negó al Señor en ninguna de sus pruebas. Todo lo contrario, cantaban, oraban por aquellos que los perseguían y les hacían toda clase de males. Y esto habla de que precisamente esa seguridad de salvación que producía ese cántico que se expresaba por sus bocas, producía ese gozo,
Recordemos que ahí en el Salmo 28:7, donde dice que Él es nuestra fortaleza y nuestro escudo, en Él confío mi corazón, por lo tanto mi corazón se alegró mi corazón y con mi cántico le alabaré. Pues precisamente esto era lo que vivían los cristianos del primer siglo, cánticos que salían de su boca por el gozo de la salvación, sin importar lo que pasaban en el momento. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa seguridad, amados hermanos? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Y no solo esto, dice Romanos 5, 3 al 5, versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hermanos, ¿quién se gloria en una tribulación? Solamente el que tiene una certeza de un depósito eterno con Dios venidero. Solamente una persona que tiene una convicción y una fe genuina puede gozarse y gloriarse en una tribulación. Continúa diciendo, sabiendo, vuelve y repite la palabra sabiendo. Por eso, mis amados hermanos, repito, debemos tener sabiduría, debemos saber y comprender, debemos estar totalmente convencidos de la promesa que Dios nos ha hecho, del depósito que nos espera en el Señor. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿De qué? De lo que viene. Y la esperanza no avergüenza. Calcao el capítulo con el de Santiago. Sigue diciendo Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos vuelve, y dice la palabra de Dios y habla del Espíritu de Dios. Cuán importante, mis amados hermanos, es depender de la guía del Espíritu Santo y de andar en el Espíritu para poder tener el gozo de Dios. El gozo de Dios. Mis amados hermanos, ¿cómo podemos mantener el gozo de Dios? Sería la pregunta, aún en medio de tantas cosas en este mundo. En Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El Señor hablando del gozo. Pues si nosotros analizamos el contexto del capítulo 15, mis amados hermanos, podemos ver que el Señor está hablando de permanecer en Él, que el que no permanece en Él no puede hacer nada, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, fuera de mí nada podéis hacer. Y el Señor repite exhaustivamente la palabra permanecer. Permanecer. ¿Cómo permanecemos? En su palabra, mis amados hermanos, obedeciéndola, estando firmes, creyendo y confiando en el Señor constantemente y firme y fielmente. Cuando hacemos esto, el Señor dice, estas cosas os he hablado para. ¿Cuál es el propósito de las palabras del Señor? Para que mi gozo esté en vosotros. ¿A dónde? En vosotros, dentro de vosotros, no por fuera. O sea que nuestro gozo no depende de lo de por fuera, depende de las palabras que moren en nuestro corazón, de la confianza que esté en nuestro corazón como fortaleza y escudo, nuestra confianza en Dios. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir que sea cumplido? Que cuando llegue el Señor sigamos estando firmes y recibamos lo que el Dios nos ha prometido. Mantener el gozo constante, mis amados hermanos, depende de andar en el Espíritu. Y para poder andar en el Espíritu debemos tener una oración constante. En Filipenses 4, capítulo 4, versículo 4 al 7 dice, regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Aquí no dice algunas veces. Aquí no dice pues cuando estés favorablemente. Cuando estés con dinero o con camionetas o con 2 casas, bueno, etcétera. No, aquí no dice eso. Aquí dice siempre, sin importar. No pone Pablo circunstancias o ejemplos de circunstancias. ¿Por qué? Porque él, cuando habla de siempre, nos está dando a entender a nosotros que es en todo momento, en las buenas y en las malas, así como se dice en el altar. En todo momento. Otra vez digo, vuelve y dice Pablo, regocijaos. Un regocijo extremo, mis amados hermanos, que rebose del Espíritu de Dios. Y recordemos que las palabras que dijo Pablo en este capítulo las dijo estando en tribulación, estando en la cárcel. Esto es un ejemplo de gozo, un ejemplo de confianza en Dios que tiene un depósito con Él.
Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La promesa de nosotros, nuestra esperanza, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, que es lo contrario al gozo, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, que es donde está el gozo, y vuestros pensamientos, de donde también se produce y donde se guarda la palabra de Dios para confianza en Dios, en Cristo Jesús. Vemos claramente, mis amados hermanos, que el gozo depende de Dios, que el gozo depende, mis amados hermanos, de esa confianza en Dios. Es una condición interna que nosotros, mis amados hermanos, podemos tener si permanecemos en la relación con Dios, si somos responsables en nuestra espiritualidad con Dios y confiar en Dios sin descuidarnos ni un solo día, mis amados hermanos. Salmo 101 y 2 dice, para terminar, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Acerquémonos, mis amados hermanos, confiadamente a Dios, con alegría, con gozo, porque demostrarle alegría en la presencia de Dios es demostrar que confiamos que Él es nuestra fortaleza, que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos protege, y demostrarle a Dios también que confiamos que Él volverá y tendremos un glorioso destino con Él. Cantemos, amados hermanos, alegres a Dios. Cantemos y sirvamos a Dios con alegría, mis amados hermanos, y permanezcamos constantemente en la presencia de Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y espero que el gozo del Señor los acompañe en todo momento. Si alguna circunstancia están pasando, que sea Dios el Señor, su Espíritu Santo, guiándolos, fortaleciéndolos y animándolos a continuar adelante. Tenemos un depósito, mis amados hermanos, con Cristo. Por eso, permanezcamos en el Señor hasta el final. Dios los bendiga.